Palacio Legislativo de San Lázaro. En este acto nos distinguen con su presencia el diputado doctor Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de este cuerpo colegiado. Muchas gracias, doctor. El diputado maestro Sergio Gutiérrez Luna, vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Muchas gracias, diputado vicepresidente. Agradecemos la presencia del doctor Felipe de la Mata Pizaña, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y coordinador de la obra que hoy se presenta. Muchas gracias, doctor de la Mata. Agradecemos también la presencia de la doctora Claudia Arlet Espino, secretaria ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. Muchas gracias, secretaria ejecutiva. Agradecemos también la presencia de la diputada licenciada Mayela Gómez Maldonado, presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de este cuerpo colegiado. Muchas gracias, diputada. Y agradecemos también la presencia de la maestra Alejandra Tello Mendoza, jefa de unidad en la Escuela Judicial Electoral y también coordinadora de la obra que hoy se presenta. En el marco de la presentación del libro Entre la Constitución y la campaña mediática, dejamos en el uso de la palabra al doctor Ricardo Monreal Ávila. Por favor, doctor Monreal, si es tan amable. Muchas gracias. Un saludo con aprecio a los diputados y diputadas que están aquí en la presentación de este importante libro del magistrado de la Mata, que hoy lo presenta aquí en la Cámara de Diputados. A Sergio Gutiérrez Luna, quien funge como vicepresidente de la mesa directiva, también a la diputada Mayela Gómez Maldonado, presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. También está con nosotros el diputado Lobo. Él es el presidente de la Comisión Electoral de la Cámara de Diputados. Y varios diputados que están aquí. Gaby Jiménez, que es la vicecoordinadora del grupo parlamentario. Está también la diputada que representa a los migrantes, Maribel Solache, la diputada Julio Holguín, el diputado Raimundo Vázquez, Van Guillermo, que es el representante del Poder Legislativo de Morena ante el INE. Hay mucho interés, doctor, en la presentación de su libro. También le doy la bienvenida a Claudia Arlet Espino, secretaria ejecutiva del INE, así como a los coordinadores de la obra. Quiero expresarles a todos que lo que hoy ocurre en la Cámara es muy importante. También le agradezco a Alejandra Tello Mendoza, jefa de la unidad en la Escuela Judicial Electoral. La presencia de autoridades electorales y jurisdiccionales. El día de hoy nos convoca la presentación de este libro que abarca uno de los episodios más mediáticos del proceso electoral 2024. Después de las elecciones últimas federales, inició un intenso debate público sobre la asignación de diputaciones por los principios de representación proporcional e incluso de mayoría relativa, debido a que la coalición obtuvo un resultado histórico donde la gente decidió a quién otorgarle la mayoría. Este libro, lo digo con toda seriedad, de forma oportuna, nos acerca a revisar y reflexionar
de manera objetiva las implicaciones de la interpretación del artículo 54 constitucional, que establece con claridad el límite a la sobrerepresentación de los partidos políticos que contienden. Lo anterior remite a la reforma política desde 1977, que introdujo la representación proporcional, a la de 1996, que puso un límite de 8 puntos para la asignación de diputados. Sin embargo, hace 2 años se trató de imponer una narrativa que pretende trasladar ese límite a las coaliciones, apelando de manera mañosa al espíritu de la reforma del 96, aún con el texto constitucional que es muy claro. Por eso es importante debatir sobre el tema, y esta es la casa por excelencia para debatir sobre el tema. De manera personal tengo una opinión positiva del doctor Felipe de la Mata, como juzgador, como magistrado y como académico. Le tengo respeto. No coincido en muchas de sus resoluciones, pero es parte de. Eso no tiene que ver nada con la parte académica e íntegra de su perfil como hombre de leyes, como un hombre formado en el derecho y en la escuela clásica de la interpretación jurídica. Por eso le damos la bienvenida. Es el lugar adecuado, sobre todo porque aquí también han venido quienes opinan lo contrario, y es parte del debate. Yo sostengo que lo que el Tribunal Electoral hizo en todo el proceso electoral fue correcto, adecuado y constitucionalmente también adecuado. Y percibo que la intervención del Tribunal Electoral le dio al país, fíjense ustedes, estabilidad y le dio certidumbre jurídica. El papel del tribunal es mucho más profundo de lo que algunos ven en la superficie. El papel jurídico del Tribunal Electoral fue clave para que el país pueda tener estabilidad y pueda generar condiciones de gobernabilidad. Simple y sencillamente porque aplicó correctamente la Constitución y no aceptó que presiones inadecuadas, políticas y facciosas se impusieran a la Constitución. Ese es el mérito del tribunal, que resistió y sigue resistiendo embates del exterior, fundamentalmente de quienes opinaban distinto a lo que la Constitución consagra. Por eso me parece que es oportuno su llegada, doctor, con su obra, con su libro, y por eso es que me alegra que haya tanto visitante interesado en conocerla. Yo mismo lo he leído, lo he platicado con algunos compañeros maestros de la Escuela de Derecho, y es una obra obligada para que podamos entender lo que pasó en el tribunal. Es muy importante que el magistrado de la Mata exprese su convicción de lo que ellos hicieron al frente del tribunal y no quede callado frente a la historia, porque la historia a todos nos juzgará. Y creo que al doctor de la Mata lo va a juzgar de manera adecuada y correcta la historia. Por eso me alegra que estén aquí. Yo tengo hora sesión, pero no quise dejar de venir a decirle esto al doctor.
Voy a grabar la versión estenográfica y voy a grabar la sesión de la presentación para más tarde disfrutarla, pero ahora tengo sesión solemne. Hoy se cumplen un año más de la Fuerza Aérea, tenemos invitados a la Fuerza Aérea y tenemos una sesión muy prolongada, pero los demás diputados tienen la autorización de quedarse, incluyendo al vicepresidente, así es de que aprovechen esta gran conferencia del doctor Felipe de la Mata, que presenta una de sus obras que interesa al país. Enhorabuena, doctor. Bienvenido. Sergio, te pido me releves solamente en la silla, porque hay muchos relevos últimamente, entonces quisiera mantener el liderazgo, pero no sé si sea posible, pero por el momento la silla sí se la cambio a Sergio. Muchas gracias, un aplauso al doctor de la Mata. Agradecemos la participación del doctor Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de este cuerpo colegiado. Muchas gracias, doctor Monreal. Gracias. Pueden ocupar sus lugares, por favor. Continuando con el programa previsto para esta presentación. A continuación, escucharemos el mensaje de la maestra Alejandra Tello Mendoza, quien es jefa de unidad en la Escuela Judicial Electoral. Por favor, si es tan amable, doctora. Pues, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Antes de iniciar, quiero agradecer enormemente a todas las personas que hoy nos acompañan en este salón, también a las personas que nos están siguiendo vía redes sociales. Quiero agradecer enormemente al maestro Sergio Gutiérrez Luna, vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputaciones, por hacer posible esta presentación. Gracias también a las diputadas que nos acompañan, a la consejera, a la doctora, Claudia Arlet, también por estar aquí para comentar la obra. Es de verdad también importante conocer la perspectiva de la lectura de nuestra obra que hoy tenemos el honor aquí de presentar. También quiero agradecer a mi querido amigo y admirado, el magistrado Felipe de la Mata Pisaña, por la confianza y por este reto de coordinar esta obra tan importante. Yo les quiero platicar brevemente cuál fue. Bueno, agradezco también aquí la compañía del diputado Víctor Hugo Lobo. Diputadas, también no quiero omitir a nadie, una disculpa si omito, y también a las diputadas y diputados que hoy nos acompañan en este pleno. Les quiero contar muy brevemente cuál fue el objetivo de la obra, porque en realidad me interesa más escuchar a quienes nos hicieron el honor y el favor de leer la obra. Les quiero contar muy brevemente cuál fue el objetivo. El magistrado de la Mata y las personas coautoras, que algunas están aquí presentes el día de hoy, ¿cuál fue el objetivo que nos propusimos? Simplemente desmontar el relato, la narrativa de la supuesta inconstitucionalidad de la sobrerepresentación de 2024. Todas y todos vimos la campaña mediática, la repetición por diferentes medios de comunicación, que el proceso de asignación había sido inconstitucional y un robo. Entonces, ¿qué es lo que quisimos hacer? Desmontar con argumentos qué fue realmente lo que pasó. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en primer lugar, presentamos el procedimiento técnico. Es lo primero que van a encontrar en la obra. El paso a paso de cómo se hizo el procedimiento de asignación. Vimos en los medios de comunicación gráficas mostrando una supuesta sobrerepresentación inconstitucional, pero pocas veces se explicó el procedimiento paso a paso. Eso es lo que explicamos en un primer momento. Posteriormente, explicamos las razones jurídicas y constitucionales que estuvieron detrás de la sentencia Subrec 3505 de 2025.
es importante aclarar que el tribunal en ningún momento hizo el procedimiento de asignación. Lo que hacen los tribunales constitucionales, como el Tribunal Electoral, fue simplemente atender a la litis que se puso sobre la mesa en 2024 y era confirmar o revocar la asignación que en su momento hizo el Instituto Nacional Electoral. Posteriormente, también en la obra documentamos la campaña mediática, porque se ha dicho que no fue una campaña mediática, sino simplemente la manifestación legítima de un grupo de académicos y de ciudadanos mostrando su preocupación por la sobrerepresentación. La gran pregunta que nos hacemos, si desde 2009 se viene aplicando el mismo procedimiento y habíamos visto ya sobrerepresentación de algunas coaliciones, como el Verde, el PRI, lo vimos también, estos procedimientos de asignación, ¿por qué no había despertado tal revuelo? Y es justo lo que mostramos en uno de los capítulos de la obra, escrito por Fernando Díaz Naranjo, que nos da elementos para documentar que sí hubo efectivamente, más allá de los intereses académicos legítimos o no legítimos, y del debate legítimo también que siempre debe haber del sistema electoral, de las distorsiones que genera todo sistema electoral, nos pareció justamente importante mostrar que no fue un debate inocente, sino que fue al contrario, un debate con un propósito específico. Y lo que mostramos es que al final, más allá de esos intereses individuales, legítimos o no, el problema es el efecto agregado del discurso público, que tuvo como consecuencia la presión a las autoridades electorales, que no se quedó simplemente en una crítica ordinaria, deseable a las autoridades electorales, a los órganos constitucionales, para que revisen y corrijan constantemente las sentencias que evidentemente siempre son objeto de crítica. Lo que observamos terminó en amenazas de muerte a las consejerías del INE y a los propios magistrados y magistradas del Tribunal Electoral. Eso es lo que queremos mostrar. No queremos cancelar el debate necesario sobre nuestro sistema electoral, sino documentar que fue una campaña irresponsable que además está buscando deslegitimar el proceso de asignación de 2024 de este recinto legislativo. Posteriormente, también buscamos desmontar las falacias teóricas que se pusieron sobre la mesa. Las voy a mencionar muy brevemente para más bien despertar la curiosidad y, si así lo consideran, puedan descargar la obra que está de manera gratuita en la página de la editorial del tribunal. Pero la primera falacia que desmontamos es: nuestro sistema electoral es un sistema mixto, con preponderancia mayoritaria. Se abusó mucho de decir que no había una proporción exacta entre el porcentaje de votos que obtuvo cada partido en el resultado electoral y el porcentaje de diputaciones que obtuvo cada fuerza política en la Cámara de Diputaciones. Y es bastante inexplicable que personas que llevan tantos años en la vida académica y en las instituciones electorales desconozcan cómo funcionan los sistemas electorales. Revisamos sistemas electorales de otros países que han tenido debates similares, Alemania, Italia. En ningún país los jueces constitucionales han cambiado procesos de asignación de diputaciones después de conocer los resultados electorales. Eso es hacer reformas legislativas ex post. Nosotros explicamos las razones doctrinarias, teóricas de por qué esto no es posible. Se argumenta, es que el tribunal sí ha cambiado, ha hecho interpretación constitucional. Es que no estamos diciendo que el tribunal no puede hacer interpretación constitucional. El punto es que hay que distinguir que estamos hablando de las reglas del juego, de la distribución de un poder político. Eso es el sistema electoral. Dieter Nolle nos lo dijo muy claramente. El sistema electoral consiste en la transformación de los votos en escaños. ¿Cómo hacemos eso? Ese arreglo constitucional, como bien lo explicaba el doctor Monreal, ¿verdad?, viene desde el 77, lo cambiamos en 2006. En 2009, con toda claridad, se desmonta el sistema de coaliciones para hacer
la lista de diputaciones por partido político. Se argumentó que la interpretación debía ser por coalición y no por partido político. Y aquí viene lo absurdo del asunto, porque no les pareció escandaloso a este grupo de intelectuales, de personas opositoras, no les pareció ridículo exigir a las autoridades electorales, a las magistraturas del tribunal, cambiar ex post las reglas del sistema electoral, pero sí les parece ridículo que 3 partidos políticos coaligados legítimamente, legalmente, constitucionalmente pueden hacer una reforma constitucional. Entonces lo que pretenden es que ya no existan las reformas constitucionales. No sé si se ve lo absurdo del argumento. Entonces, bueno, ya no quiero cansarles más. Lo que quiero, en todo caso, es que ojalá se animen a hacer la lectura de esta obra. Al final, también, colegas como Santiago Chablé, Alonso Vázquez, desde el punto de vista sociológico, también nos muestran que es falso que exista un espíritu único de la reforma de 1996. Yo le llamo una clase de esoterismo constitucional que pretenden imponer como la única verdad de la Constitución, porque un grupo de académicos se pone como los únicos portadores de la interpretación constitucional. Desde el punto de vista de la sociología, es evidente que las reformas constitucionales no se hacen de manera unánime, sin tensiones, sin contradicciones. No es sostenible pensar que hay un único espíritu de la reforma de 1996. Entonces, rastreamos, quisimos buscar lo que argumentaron los académicos aquí en cuestión, y no hay en ningún lado donde se pueda advertir que la interpretación y que el espíritu del 96 era por coalición y no por partido político. En fin, les agradezco enormemente su atención, gracias a quienes nos acompañan en este salón. Les invitamos a leer la obra y estaremos atentas a sus comentarios, a sus críticas y al debate que sí legítimamente debe de haber. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Alejandro Tello Mendoza. Queremos agradecer la presencia en este presidium de la diputada Gabriela Jiménez Godoy, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena. Muchas gracias, diputada. Y agradecer y saludar también la presencia del diputado Víctor Hugo Lobo Román, presidente de la Comisión para la Reforma Político-Electoral. Muchas gracias, diputado. Escucharemos ahora la intervención de la diputada Mayela Gómez Maldonado. Por favor, diputada presidenta, si está gentil. Hola, muy buenas tardes. Pues muy contenta, la verdad para mí es un honor poder compartir el espacio con mis compañeros, tanto compañero diputado Sergio y por supuesto con nuestra invitada Claudia Espino, secretaria ejecutiva del INE, con nuestra querida amiga Alejandra Tello, que por cierto soy alumna del EJE. Y bueno, por supuesto también contar con la presencia de un gran amigo, pero sobre todo, sin duda, de un destacado conocedor de la materia electoral de nuestro país. Hablo del doctor Felipe de la Mata, a quien les pido le brindemos un fuerte aplauso. Saludo también con un aprecio especial a mi compañera Gabriela, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, a mi compañero el diputado Lobo, presidente de la Comisión Electoral, y por supuesto también a mis compañeros Hugo Eric Flores, a Maribel Solache, a nuestro representante ante el Instituto Electoral, a Memo, y por supuesto a la diputada Julia Olguín. Y quiero decirles de manera particular que me dio mucho gusto poder leer este libro, porque quisiera iniciar compartiendo con ustedes algunos comentarios que sintetizan con mucha claridad uno de los episodios postelectorales más interesantes en los últimos tiempos y en el cual marca
un precedente en nuestro sistema judicial electoral y que dio paso a calurosos debates políticos y por supuesto también académicos, jurídicos, electorales, pero objeto de una campaña mediática en torno a la asignación de diputados federales después de la elección del 2024. Y en este contexto yo quiero lanzar una pregunta que seguramente se hacen muchos mexicanos. ¿Quién decide realmente en nuestra democracia? Y el debate no es menor. No es menor porque nos encontramos en un momento significativo para el futuro de nuestro sistema político y que nos permite hacer una reflexión a las mexicanas y conocer a profundidad la arquitectura de nuestro sistema electoral. Y creo que entre la Constitución y la campaña mediática no puede considerarse solo como un texto de literatura jurídica o bien un ejercicio académico o intelectual. Es un libro que llega en el momento donde más claridad se necesita, ya que actualmente encontramos tanta desinformación en redes sociales, en el internet, y que solo buscan confundir de forma directa a estos grupos de interés que hay en México y que no han comprendido que nuestro país ya cambió. Y creo que esto es parte de lo que analiza este libro, ya que estos grupos muchas veces cuentan con todo ese apoyo mediático, que tienen el apoyo de los medios para encender los micrófonos, para pagar influencers, para pagar bots, incluidos los periodistas que pueden incorporarlos, no sé, y que han querido cambiar esa opinión pública a través de su propia interpretación. Y es importante porque ¿qué pasa cuando la razón y la ley son claras y no permiten otra interpretación más que aquello que está debidamente normado, regulado y que ya ha sido resuelto por las autoridades electorales? Pues entonces vienen las campañas mediáticas que buscan ejercer esa presión social, política, en donde se escriben ríos de tinta, pretenden trasladar el debate constitucional al terreno mediático, polarizando de forma, incluso distorsionando la información de una supuesta sobrerepresentación o una supuesta mayoría artificial. Y esto cuando nos queda claro lo que dice nuestra Constitución y nuestro marco electoral. Y por eso la norma establece que la medición de la sobrerepresentación se hace sobre partido, no sobre coalición. Y esta es la clave central de ese debate, si el límite de la sobrerepresentación debía calcularse en base a los votos del partido o la coalición. Este argumento alimentó esta discusión mediática del terreno jurídico, político, y se apoyó en una supuesta interpretación del espíritu de la ley o bien la intención del legislador que se manejaba en la reforma de 1996. Sin embargo, atendiendo a este principio de legalidad, como lo hizo en su momento el Tribunal Electoral, se aplicó lo que dispone la Constitución y las leyes electorales. Este criterio, ya lo dijo Alejandra, dispone la Constitución. Este criterio ha sido sostenido desde el 2009 por parte del Tribunal Electoral, por lo que resulta incorrecto atribuirlo a la voluntad del partido ganador. Y quiero decirlo muy claro. Primero, porque Morena obtuvo su registro como partido político en el 2014. Quiere decir que esto se legisló desde el 2009 y participó por primera vez en una elección federal en el 2015. Segundo, porque es falso decir que no se aplicó el límite de sobrerepresentación asignada de diputados de representación proporcional, ya que el cálculo inicial del coeficiente natural correspondía a 87 escaños. Pero al rebasar el famoso tope del 8%, pues obviamente se ajustó los 12 diputados, que por cierto le tocaron a todos los demás partidos. Entonces, aquí yo quiero dejar algo muy claro, que afortunadamente contamos con instituciones sólidas como el tribunal, que a pesar de las campañas mediáticas que pretendían presionar a los magistrados a cambiar su resolución, nuestro tribunal resolvió a la altura para llevar a cabo una sentencia sustentada en sólidos argumentos jurídicos, como lo dice la Constitución. Y esto es relevante ya que
derivado de esta campaña mediática, de la cual muchos de los actores aún siguen insistiendo, buscando reflectores y reavivando estos temas importantes para el pueblo de México, se abre un gran debate sobre la integración del Congreso. Los límites de la representación proporcional, la construcción de las mayorías, las alianzas electorales, la funcionalidad del sistema de representación mixto o la necesidad de cambiar las reglas del juego. Sin duda, todas aquellas acompañadas de propuestas ciudadanas y que ya están expuestas en un ejercicio de diálogo para la nueva reforma. Amigas y amigos, yo quiero compartirles que este 2024 nos mostró algo que a veces se nos olvida. Es reconocer que en México tenemos una ciudadanía participativa, informada y crítica, lo cual tomó su decisión de forma libre y que dieron como resultado las nuevas configuraciones políticas, las nuevas mayorías, las nuevas oposiciones, porque respondiendo a la pregunta inicial, es el pueblo de México quien decide nuestra democracia. Y por eso es que decimos que el pueblo da y el pueblo quita, y que no se nos olvide que las y los diputados de Morena y de la Cuarta Transformación estamos aquí porque así lo decidió el pueblo de México. Y hoy estamos en un momento histórico, un momento en el que tenemos esa gran oportunidad de una nueva reforma electoral pensada en una nueva visión de país, construida con el apoyo de la gente que no piensa en las siguientes elecciones, sino que piense en las siguientes generaciones. Y por esa razón, este libro no solo describe con rigor académico y jurídico un episodio de la vida democrática de nuestro país, también marca una ruta de transformación democrática con instituciones fortalecidas, con pleno Estado de Derecho y con métodos claros de representación popular. Yo quiero felicitar profundamente a Alejandra Tello y a Felipe de la Mata por este esfuerzo, por esta aportación a la vida democrática de México y por ayudarnos a entender y a defender con fundamentos a nuestra Constitución y que sobre todo a mirar hacia adelante con una profunda vocación y una responsabilidad democrática. Muchas gracias, Felipe, por tu presencia aquí en Cámara de Diputados y por compartirnos este libro. Y además les quiero decir que amablemente nos compartieron una guía muy especial para todos los que nos dedicamos al tema electoral. La verdad, gracias Felipe por tus aportaciones y gracias Alejandra por estar aquí. Gracias. Muchas gracias a la diputada Mayela Gómez Maldonado. Le pedimos ahora muy atentamente a la doctora Claudia Arlette Espino, secretaria ejecutiva del INE, nos dirija su mensaje. Por favor, doctora Arlette, si es tan amable. Muy buenas tardes a todas y todos. Primero que nada, les envío un saludo de parte de la señora presidenta, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, la licenciada Guadalupe Tadei, quien, bueno, pues estuvimos algunos días preparando justamente la presentación que amablemente el magistrado de la Mata le hacía a nuestra presidenta. Sin embargo, bueno, pues por las funciones propias de ella, desgraciadamente no puede estar con nosotros, pero leeré literal las palabras que ella preparó con mucho entusiasmo ante la presentación de este libro. Y bueno, pues saludo con respeto a los integrantes de la mesa, diputados, diputadas, por supuesto a quien nos acompañó en el inicio, al diputado Ricardo Monreal Ávila, al diputado Sergio Gutiérrez Luna, que es también de casa en el INE, ha sido nuestro representante en la mesa de la democracia, por supuesto también a la diputada Mayela Gómez Maldonado, a la diputada Gabriela Jiménez y al diputado Lobo. Y con mucho entusiasmo también y reconocimiento al magistrado, al doctor Felipe de la Mata Pizaña, a quien además yo debo parte de mi formación jurídica electoral, y pues es un gusto el poder estar aquí acompañándoles. Así como a la maestra Alejandra Otellán Mendoza, coautora del libro,
y pues muy famosa entre las y los electoralistas, a quien nos ha formado a muchos de ellos, y por supuesto a quienes de diputados y diputadas acompañan también esta presentación, al público en general y a quien amablemente sigue la transmisión de este evento. Y bueno, pues a palabras de la señora presidenta Guadalupe Tadei, es un honor poder participar en la presentación de esta obra colectiva, la cual documenta uno de los episodios de mayor complejidad técnica y relevancia en la historia reciente de nuestro sistema democrático. El libro que hoy se presenta, coordinado por el magistrado Felipe de la Mata y la maestra Alejandra Tello, no solo es una crónica jurídica, sino un ejercicio de transparencia proactiva sobre cómo y por qué se llevó a cabo la asignación de diputaciones de representación proporcional en el proceso electoral 2024, de la manera en que se realizó por parte de las autoridades electorales. La relevancia de este libro radica precisamente en su capacidad para situar el debate técnico por encima de la narrativa mediática, combatiendo con argumentos jurídicos una serie de críticas respetables pero no válidas sobre la aplicación de nuestra normatividad electoral. En este contexto, cabe recordar que durante el año 2024 la asignación de curules plurinominales fue objeto de una controversia sin precedentes, motivada por la conformación de una mayoría calificada en esta Cámara de Diputados y Diputadas. Como bien detalla la obra, se pretendió exigir a las autoridades electorales un cambio en los criterios de asignación que se han seguido de manera ininterrumpida durante más de una década. Para el Instituto Nacional Electoral, la asignación de las 200 diputaciones por el principio de representación proporcional no fue, no es y no ha sido una decisión política, sino un procedimiento técnico estrictamente apegado a nuestras normas electorales. El capítulo inicial de la maestra Tello Mendoza es fundamental en este sentido, pues desglosa el paso a paso, ya nos lo dijo ella, de la fórmula legal que al INE le correspondió aplicar y cuyo acto fue revisado por el propio Tribunal Electoral. En 2024, el INE aplicó con rigor los dos límites constitucionales vigentes, es decir, el tope de 300 curules por partido político y el límite de sobrerepresentación de 8 puntos porcentuales respecto a la votación nacional emitida. Un aspecto técnico que este libro aborda con precisión es el mecanismo de la afiliación efectiva que desde el año 2021 el INE y el Tribunal Electoral han consolidado como una herramienta para evitar que las coaliciones distorsionen la representación mediante el intercambio de siglas partidistas. Con la aplicación de esta regla, en el proceso electoral de 2024, se determinó que 21 candidaturas ganadoras de un partido político en distritos de mayoría relativa pertenecían realmente a la militancia de otro partido político, aunque hubieran sido postuladas por otros partidos de una coalición. Esta metodología, descrita ampliamente en la obra, es una muestra del compromiso institucional por asegurar que la integración del Congreso refleje la verdadera voluntad ciudadana expresada en las urnas. La obra que se presenta también dedica un análisis profundo a la sentencia Subrec 3505-2024 que confirmó el acuerdo de asignación del Instituto Nacional Electoral. En el análisis, los autores discuten la tensión entre la interpretación del espíritu de la ley y la interpretación literal del artículo 54 constitucional. Para esto, es relevante destacar que los tribunales y los órganos administrativos no somos entes legislativos. Si un diseño normativo produce resultados que algunos sectores consideran democráticamente insuficientes, la vía de corrección es la reforma legal, no la alteración discrecional de las reglas de competencia que se han venido aplicando por muchos años. Como integrante del Instituto Nacional Electoral, que forma parte, nuestra señora presidenta, de la discusión pública en torno al tema, coincidimos completamente con la tesis central que propone este libro. La certeza y la seguridad jurídica son garantías fundamentales para la prevalencia del sistema democrático. Alterar los precedentes y la norma en el momento de la asignación de diputaciones de representación proporcional en función de un análisis político habría significado una violación a los principios de legalidad y equidad.
entre la Constitución y la campaña mediática es una obra necesaria porque documenta que la justicia electoral no puede ni debe ser un instrumento político. El INE y el Tribunal Electoral actuaran conforme a derecho, honrando la voluntad de los más de 59 millones de mexicanos que acudieron a votar. Felicito a los coordinadores y autores por esta aportación al debate público, que permite transparentar desde todas las aristas posibles el por qué el INE y el Tribunal Electoral actuaron de la manera en que actuaron. Libros como este son los que permiten que la ciudadanía comprenda que detrás de cada curul existe un andamiaje legal sólido que sostiene nuestra convivencia pacífica. Muchas gracias por este esfuerzo y la felicitación y reconocimiento a sus autoras, autores y por supuesto a quienes coordinaron dicha obra. Agradecemos la intervención de la doctora Claudia Arlette Espino, secretaria ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. A continuación, escucharemos el mensaje del diputado Sergio Gutiérrez Luna. Por favor, diputado vicepresidente, si es tan amable. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Un gusto recibirlos aquí en la Casa del Pueblo. Maestra Tello, secretaria Arlette, magistrado de la Mata, diputadas, diputados. Y es un gusto porque esta obra que hemos leído nos da la perspectiva y la visión de lo que yo llamo una telenovela que pretendió montar la oposición con el acompañamiento de algunos que se dicen académicos. Y lo puedo afirmar así porque en todo este debate mediático, político, jurídico, yo era representante de Morena ante el INE, me tocó defender ahí en la herradura este tema. Y todo empezó con el final. Después de la elección, al verse perdida la oposición, al ver que no le favorecieron los resultados, iniciaron una narrativa para pretender cambiar los precedentes que venían siendo aplicados desde el 2009, 2012, 2015, 2018, 2021, y la forma en la que se interpreta o se concibe la Constitución, particularmente lo que establece el artículo 54. Es decir, hubo un interés político detrás. Y lo dicen, no solo es algo que yo estoy afirmando, sino que ellos mismos han dicho y señalado. Y lo que ellos señalan y dicen es que nadie puede modificar la Constitución. Es que al tener un grupo de partidos políticos la posibilidad de modificar la Constitución, hay que impedírselo. Esa es la lógica de fondo, esa es la motivación y esa es la naturaleza de la argumentación. Que no haya un grupo de partidos, porque ni siquiera un partido político, hoy un partido político no puede modificar la Constitución. Ellos decían que un grupo de partidos que venía de la coalición, que integró Morena, que integró el Verde, que integró el PT, no debían tener la posibilidad de modificar la Constitución. Pero también aquí hay que contar la parte de la historia donde nosotros fuimos con mucha claridad a la campaña a pedirle a la gente durante la campaña que nos dieran su voto para tener la mayoría calificada en las cámaras para poder modificar la Constitución. Eso fue lo que sostuvimos nosotros en campaña. Y es más, señalamos con qué objetivos pretendíamos que nos dieran esa confianza para modificar la Constitución. Uno de ellos, que ya se hizo y se logró, fue la reforma al Poder Judicial. Así fuimos a campaña a decirlos, dennos el voto porque pretendemos modificar la Constitución para modificar al Poder Judicial. Y sucedió que la gente nos dio esa confianza, nos dio el voto, nos permitió tener esta mayoría para poder modificar
la Constitución. Y entonces de ahí se viene esta narrativa donde, sostenida con un grupo de intelectuales y de personas que mencionaba Alejandra, que saben de derecho electoral, pero que se traicionan a sí mismos, porque además de asumir una posición contraria a la que ellos mismos han tenido en otros momentos, señalan y dicen que es momento de aplicar de forma diferente lo que ellos hicieron en momentos anteriores. Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, y desde el Consejo lo hizo la consejera Claudia Zavala, quien en momentos anteriores había aplicado la fórmula, había votado de una manera diferente la aplicación o la asignación de diputados de representación. Y hay otro grupo al que yo he llamado la alcurnia intelectual, que se creen poseedores de la verdad única, que es algo de lo que también habla Alejandra, y que tienen una historia de academia y que por solo ese hecho creen que lo que dicen o lo que afirman debe ser la verdad y las directrices con las que este país debe conducirse, particularmente en el tema electoral. Muchos de ellos que dominaron esos órganos electorales durante mucho tiempo, está José L. Woldenberg, yo lo he señalado, alguien que fue presidente del INE y que dirige un grupo de ahora académicos que traen una estrategia, una estrategia y una narrativa para tratar de argumentar que no debían de asignarse de esa forma a los diputados. Lo veíamos ayer o antier. Diego Valadez en un noticiero señalaba que la supuesta asignación de diputados fue un robo, y esto es total y absolutamente falso, porque no han querido asumir que lo que sucedió fue que perdieron las elecciones. Y señala el magistrado de la Mata en la parte donde hace su análisis: nunca ha sido un argumento dejar de aplicar la Constitución por el hecho de que alguien pierda una elección. Eso no puede ser un argumento ni político, mucho menos jurídico, pero mucho menos social. Hablaba Mayela sobre quién decide cómo se asignan las diputadas y los diputados. Pues es el pueblo. Y cuando esos personajes de la alcurnia intelectual que he señalado, y hay otros más, dicen o pretenden argumentar solo sobre una correspondencia de porcentajes de votación, pues son muy deshonestos intelectualmente, porque no están diciendo la parte de mayoría relativa que es la preponderante en nuestro sistema, donde la coalición de Morena, del Partido Verde y del Partido del Trabajo ganó 253 distritos de 300. Y eso necesariamente tiene un efecto en la asignación y tiene un efecto en los porcentajes, respetados conforme a la ley. Y que además vemos en la realidad política que no hay ninguna fuerza por sí sola que pueda modificar la Constitución. Todo lo demás, todo lo que se pueda decir, son campañas orquestadas, pagadas y que se dan en una realidad que es la realidad de la hermana república de Twitter. Pero esa realidad no vota. Votó la gente, le dio la mayoría a un grupo de partidos, y el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral cumplieron, sosteniéndose ante presiones, con la aplicación de la ley y con los precedentes que durante muchos años y muchas elecciones se vinieron dando. Porque lo inadmisible hubiera sido justamente el pretender cambiar las reglas del juego después del resultado, porque a quien le desfavoreció se sintiera dolido. Por eso yo los felicito, y por estar aquí hoy presentando esta obra tan interesante, es que nos congratulamos de tenerlos aquí en la Cámara de Diputados. Bienvenidas y bienvenidos, un gusto.
Muchas gracias al diputado vicepresidente Sergio Gutiérrez Luna. Para hablarnos sobre el libro Entre la Constitución y la campaña mediática, tiene el uso de la palabra el coordinador de esta obra, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Por favor, magistrado. Gracias. La cámara, muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecer la presencia del doctor Monreal, por supuesto de don Sergio Gutiérrez Luna, de doña Gaby Jiménez, de la diputada Mayela Gómez, del diputado Lobo, de doña Claudia Arlet Espino, por supuesto de mi querida y también admirada Ale Tello, y de todos los presentes. Quiero también, dicen que es de bien nacido ser agradecido, así que quiero también comenzar agradeciendo a los autores de esta obra, a don Miguel Ángel Bonilla Sarrazaga, a don Santiago Jesús Chablé Velázquez, a don Fernando Díaz Naranjo, a don José Alfonso Herrera García, a don Fernando Ramírez Barrios, por supuesto a doña Alejandra Tello Mendoza y a don Alonso Vázquez Moyers. Agradezco también a la Cámara de Diputados la posibilidad de presentar este libro en un escenario de diálogo académico, de contrastación de ideas, en tanto que esta es la Casa del Pueblo y también de la libertad de expresión y de la libertad académica. Muchísimas gracias a la Cámara de Diputados. Dicho lo anterior, tenemos que aceptar, y es algo que se demuestra en el libro, que hubo una campaña mediática para presionar al tribunal en el año 2024. Y esa campaña mediática tenía como fin doblar al tribunal. ¿Y para qué lo quería doblar? Para que no hiciera lo que tenía que hacer, que no cumpliera el mandato que se encontraba en la Constitución y que tampoco cumpliera todos los precedentes que se habían llevado a cabo, y ahorita voy a señalarlos puntualmente. Fue una campaña injusta, fue una campaña que lo que pretendía era eso, y en ese sentido, doblar al tribunal. No pudieron, ni podrán. Ahora, quiero también decir, si me preguntan, que no está mejor explicado esto que por Ale Tello, que escribió hoy un artículo en Crónica, se los recomiendo. Dice: el problema no es la existencia de narrativas, sino la pretensión de convertir una de ellas de una lectura constitucional en una lectura constitucional única e incuestionable, aun cuando no encuentra respaldo ni en el texto ni de la Constitución, ni en la trayectoria histórica del sistema. Esa lógica inevitablemente daña a las instituciones que, pues, estas personas dicen defender. A esto se suma que quienes construyeron intelectualmente la narrativa son un grupo de académicos con voz pública y prestigio acumulado que hoy dicen lo que quieren y se respaldan mutuamente. No investigan ni contrastan, sino que reproducen entre ellos las mismas opiniones. El debate se vuelve autorreferencial y acrítico, más cercano a una lógica de alineamiento que a la vocación mínima de rigor intelectual, actuando de forma política, aun cuando se escuden en una falsa neutralidad académica. Creo que no puede decirse o agregarse nada más a lo que acabo de leer. Fue injusta la campaña que se hizo en 2024, porque lo que no se dice es lo que dice la Constitución. Y dice expresamente que tiene que asignarse por partido político y no por coalición. ¿Cómo podía, digamos así, ser inconstitucional la propia Constitución? ¿Cómo se le puede exigir a un órgano de control constitucional que no aplique la literalidad de la Constitución? El texto constitucional no deja lugar a duda, ni margen de interpretación más allá de lo que dice. Pero lo que más nos preocupaba en su momento, primero para confirmar lo que el INE había hecho en la asignación, era fundamentalmente el tema de certeza y los precedentes. Lo que tampoco se dijo en la propaganda, en la campaña que se llevó a cabo, es que el tribunal mantuvo la misma línea de jurisprudencia, fíjense ustedes, al menos en 2009, 2012, 2015, 2018 y 2021. Yo mismo tuve la fortuna de presentar el proyecto de diputados de RP del año 2018
e hice lo mismo. ¿Por qué de repente se me exigía o se exigía al tribunal que dejara de hacer lo que siempre había hecho? Y todavía es peor, porque era, deja de hacer lo que siempre se ha hecho y que algunas de las personas que lo exigían habían hecho también. La pregunta es si no lo que buscaban en realidad era exigir lo anterior para modificar los resultados. Y entonces, la pregunta es si es o no legítima esa campaña. El rol de un juez constitucional no es legislar, es dotar de contenido y aplicación a la Constitución. La Constitución dice lo que dice. Y por otro lado, los precedentes dan seguridad jurídica a todo el mundo. ¿Por qué de repente, de verdad lo quiero enfatizar, es que lo vuelvo a decir, se nos exigía olvidar todos los precedentes y después de conocer los resultados? Las reglas estaban definidas no solamente en la Constitución desde antes. De hecho, el acuerdo del INE de diciembre de 2023, que definió el mecanismo de asignación que se emplearía, no fue impugnado por nadie en su momento. Quedó firme. La regla ya existía incluso en el acuerdo del INE. Pretender modificarlo después de la jornada, en el mejor de los casos, habría sido un fraude a la ley, si no es que un golpe de Estado técnico. El sistema normativo actual no es un sistema de proporcionalidad pura. La existencia del sistema de mayoría relativa y de representación proporcional llevan perfectamente, y eso es de sobra conocido, a la existencia de una fórmula en la cual pueda haber sobrerepresentados y subrepresentados. Si a alguien no le gusta la regla que está en la Constitución, que la cambie, pero que no le exija a los jueces que dejen de aplicarla. El tribunal cumplió con su deber, que era garantizar la voluntad popular expresada en las urnas de acuerdo a las reglas y los precedentes que se encontraban vigentes. Y eso es de lo que trata este libro, a los que les invito que lo descarguen. Es gratuita en la página de internet del tribunal, pueden descargarlo. No es, quiero decirlo también, esto es con un afán académico, discutamos, pero lo que no se puede hacer es solamente leer una versión de los hechos. Leamos todas, y estoy seguro que después de leerlo y conocer la sentencia, llegarán a una conclusión, quizá la correcta. Muchas gracias. Muchas gracias al magistrado Felipe de la Mata Pizaña por sus palabras. Y queremos pedirle a las integrantes y a los integrantes del Presidium ponerse de pie para llevar a cabo, por favor, la toma de la fotografía oficial por esta presentación del libro Entre la Constitución y la campaña mediática. Asignación de diputaciones en México en 2024 y sentencia sub-reg-3505/2024. La Cámara de Diputados les agradece a todas y a todos ustedes su presencia y participación en este acto. Por su atención, muchas gracias y muy buen día. Hasta luego.